El objetivo de este video es probar un resultado importante en la teoría de convolución de funciones aritméticas, la fórmula de inversión de Möbius. Vamos a comenzar demostrando la proposición 4 de nuestro curso, que establece lo siguiente: la función indicatriz de 1 es la convolución de la función de Möbius con la función constante 1. En efecto, estas tres funciones, sabemos, son funciones multiplicativas y por el lema 3, que establece que la convolución de funciones multiplicativas es también multiplicativa, la convolución de la función de Möbius con la función constante 1 es multiplicativa. Tenemos que probar entonces una igualdad de funciones multiplicativas. Basta probar que la indicatriz de 1 es igual a la convolución de la función de Möbius con la función constante 1 para potencias de números primos. Digamos P a la J. Si coinciden para potencias de números primos, coinciden para todo número natural. Comencemos calculando la convolución para un cierto P a la J con P'. Esto es, por definición, suma sobre los D divisores de P a la J, d mu de D, por la constante 1 en P a la J sobre D, pero esta función vale siempre 1, de modo que esto es simplemente la suma de los mu de D sobre los D divisores de P a la J. Como P a la J es la potencia de un primo, sus divisores son 1, P, P cuadrado, etcétera, hasta P a la J. Y esto es entonces mu de 1 más mu de P más mu de P cuadrado más etcétera mu de P a la J. Ahora recordemos que la función de Möbius devuelve 0 si existe un factor primo al cuadrado que divide el argumento. En este caso, a partir de P cuadrado tendríamos 0 para estas funciones de Möbius, de modo que esto va a ser simplemente mu de 1, que es 1, más mu de P, que es menos 1, dándome 0, que coincide perfectamente con la función indicatriz de 1 de P a la J. Es decir, estas dos funciones coinciden sobre las potencias de los números primos, por lo tanto coinciden para todo número natural. Eso acaba la demostración de la proposición 4. La proposición 5 es la fórmula de inversión de Möbius mencionada anteriormente. Para demostrar esa proposición haremos la observación siguiente. Si f es una función aritmética cualquiera, entonces la función g de n, que defino por la fórmula suma de los f de d sobre los d divisores de n, verifica que ese g es la convolución de f con la función constante 1. En efecto, esto no es muy difícil de ver. Esta función g de n, que por definición es la suma de los f de d sobre los d divisores de n, puede escribirse también como la suma sobre los d divisores de n de f de d por la función constante 1 de n sobre d, de manera un tanto trivial, ya que esto siempre vale 1 por definición de la función constante 1, y esta suma puede ser reinterpretada como la convolución de la función f con la función constante 1 para n. Olvidando el argumento n, tenemos g igual a convolución de f con la función constante 1. Ahora estamos en condiciones de probar la proposición 5 de nuestro curso, la fórmula de inversión de Möbius. Sean las funciones aritméticas f y g
con G definida como en la observación, la suma de los f de D sobre los D divisores de N. Entonces, podemos despejar f de esta fórmula en términos de G, y la fórmula es la siguiente, la fórmula de inversión de Möbius. F de n es igual a la suma sobre los D divisores de n de mu de D por G de n sobre D. O de manera equivalente, f es la convolución de la función de Möbius con la función G. Demostración. Para la demostración, utilicemos la observación anterior. Si G está definida a partir de f mediante esta fórmula, G es la convolución de f con la función constante 1. Entonces acá tenemos G igual a convolución de f con la función constante 1. Vamos a convolucionar esta igualdad con la función de Möbius. Entonces voy a convolucionar por la derecha con esta función de Möbius. Como la convolución es conmutativa, en realidad da lo mismo. Esto es lo mismo que en el miembro de la izquierda, Möbius convolución G. La convolución es asociativa. Tenemos entonces que el miembro de la derecha se puede escribir como la convolución de f con constante 1 convolución Möbius. Pero por la proposición 4 sabemos que la convolución de la función constante 1 con la función de Möbius es la función indicatriz de 1. Esto quedaría entonces como Möbius convolución G igual a f convolución indicatriz de 1. Ya habíamos dicho anteriormente que la función indicatriz de 1 es el neutro de la convolución, de modo que esto es simplemente f. Y tendríamos Möbius convolución G igual a f, es decir, a partir de esta relación que define a G en términos de f, es posible despejar f en términos de G, la fórmula de inversión de Möbius.